Hoy vamos a recordar 20 golosinas españolas que desaparecieron y que muchos seguimos queriendo que vuelvan. Recreos con Cheyu pegado en las muelas, el chicle negro del Cosmos manchándote la boca entera, el globo del Bang Bang reventándote en toda la cara. Quédate hasta el final porque ahí te voy a revelar una golosina sorpresa y una canción de anuncio olvidada que no has escuchado en años. Los Cheyu eran el chicle de toda España. Un trozo enorme que te costaba 5 pesetas y te dejaba la mandíbula trabajando media mañana. Nacieron en Elche, en la empresa familiar Damel, que llegó a tener más de 1.200 trabajadores en sus mejores tiempos. Sus sabores eran casi una seña de identidad. Fresa ácida, clorofila, menta y canela. El favorito de la mayoría era el de fresa ácida. Lo que los convirtió en leyenda fue su canción de anuncio. Juan Pardo, el mismo que compuso temas para Rocío Jurado y Camilo Sesto, escribió la letra. La cantaron los Parchís. Y la cosa fue tan grande que ese tema se vendió en las tiendas de discos en vinilo. Una canción de chicle en un disco de verdad. Su lema era tenía que ser Cheyu, y nadie en España supo jamás cómo se pronunciaba esa W del final. Algunos envoltorios traían chuletas para los exámenes, cómplices de toda una generación. La crisis de los 80 destrozó a Damel. La empresa cambió de manos varias veces y en 1998 la plantilla había bajado a 240 personas. Los Cheyu fueron desapareciendo de los kioscos sin avisar, sin despedida. Hoy solo quedan envoltorios en manos de coleccionistas. El chicle Cosmos era negro, completamente negro, de regaliz. En un mundo de chicles rosas, rojos y verdes, eso ya lo decía todo. Lo fabricaba la empresa Chicles Americanos y llegó a los kioscos en los años 70. Los niños no lo llamaban por su nombre, lo llamaban el chicle negro, sin más. Su sabor a regaliz era intenso desde el primer mordisco y te manchaba la boca de un color que tardabas un rato en quitarte. En sus primeros años, cada chicle llevaba dentro un cromo con temas del espacio. Juntabas envoltorios, los llevabas al kiosco y te daban el álbum de regalo. Era golosina y colección al mismo tiempo, lo que lo hacía doblemente irresistible para cualquier niño. Había que guardar envoltorios y cambiar cromos con los amigos del barrio. Cuando desapareció no hubo anuncio ni explicación. Simplemente dejó de estar en los expositores un día y ya no volvió. Quien lo probó lo recuerda. Y quien no llegó a probarlo se quedó con las ganas para siempre. El Bang Bang era grande, blando y barato. El chicle para todos. Su canción de anuncio prometía que el sabor duraba y duraba, y se te quedaba en la cabeza igual que el chicle se te pegaba en una muela. Lo fabricaba la empresa General de Confitería, y fue de los primeros en España en ofrecer sabores más allá del clásico menta o fresa. Había de chocolate, de melocotón, de cola, pero su fama venía de otra cosa. Era el chicle que mejor globos hacía. Un globo de Bang Bang te cubría la nariz entera y cuando reventaba tardabas media tarde en despegarte el chicle de la cara. Era motivo de concurso en el patio del colegio. El que hacía el globo más grande ganaba algo que nadie sabía bien qué era, pero que importaba mucho. Cuando Wrigley compró la empresa cerró las fábricas y el Bang Bang desapareció. Sin aviso. Sin explicación. Los Boomer llegaron en los años 80 y fueron los reyes del kiosco durante casi 2 décadas. Grandes, con mucho sabor y a 5 pesetas. Lo que los hizo distintos fue la variedad de sabores. Fresa, cola, melocotón, melón, coco, mandarina, sandía y natillas. Las natillas eran el favorito de muchos y hoy siguen siendo las más recordadas. Algunos envoltorios traían cromos de Dragon Ball, lo que los convirtió en algo más que un chicle. Su mascota, el hombre de las mallas azules que se estiraba como un chicle de un extremo al otro de la pantalla, fue uno de los personajes de anuncio más recordados de aquella época. El kilométrico Boomer, una tira de chicle enrollada en una cajita que parecía que no se acababa nunca, y fue otra de esas ideas que solo podían existir entonces. Cuando Wrigley compró la empresa en 2005 cerró las fábricas y los Boomer clásicos fueron desapareciendo poco a poco. La entrada del euro había subido el precio de golpe. Hoy los Boomer clásicos ya no existen. Los chimos eran redondos, pequeños, con un agujero en el centro como una pastilla de aspirina con hueco. Venían en paquetitos con 5 sabores mezclados al azar: naranja, limón, fresa, menta y piña. Abrir uno era una pequeña sorpresa porque nunca sabías el orden que te tocaba. Y tenían una canción de anuncio que no había quien se quitara de la cabeza. Chimos es un agujero, rodeado de buen caramelo. Cuando miras por su agujero, con chimos todo lo verás. Sonó en la televisión española en 1982 y 2 generaciones la siguen recordando palabra por palabra. Los pedías de 10 en 10 mientras el tendero los contaba con paciencia. Hubo varias versiones.
los normales, los chispeantes y los de goma. Todos desaparecieron. La misma empresa que fabricaba el Bang Bang y el Boomer, Joico, los hacía en Tarazona. Cuando Wrigley compró Joico, en 2004 cerró las fábricas. Los chimos dejaron de fabricarse para siempre. Las peticiones en Internet para que volvieran no sirvieron de nada. Los chicles con forma de pepitas de oro eran los más originales del kiosco. Venían en una bolsita de tela que parecía un saquito de buscador de oro, llena de trozos de chicle amarillo con forma irregular, como pepitas sacadas de un río. Los anuncios decían: hazte buscador de oro y disfruta comiendo chicle, y la idea era tan buena que los niños la compraban de inmediato. Eran bastante más caros que el resto de chicles, y lo que les daba ese aire de capricho especial que no te comprabas todos los días. Había quien coleccionaba las bolsitas vacías porque molaban tanto como el propio chicle. El sabor era frutal y la textura era blanda, pero la presentación lo cambiaba todo. Eso era lo que los hacía distintos a cualquier otra cosa del kiosco. Desaparecieron de España hace décadas. Alguna versión similar existe fuera del país, pero los originales que se vendían aquí ya no existen en ningún sitio. Los Masky y los barriletes eran de la empresa Dulcicora, fundada en 1961. El Masky era un caramelo masticable largo y aplanado, con sabores de frutas, de esa textura que se te pegaba un poco en los dientes, pero que no te importaba porque seguías comiendo igual. El barrilete era de nata y fresa. Hay una combinación que a los niños de aquella época les parecía algo especial. Se compraban a puñado en la tienda de chuches, de esas donde el tendero te los ponía directamente en la palma de la mano, mientras tú ibas contando las pesetas en el otro puño. Cuando Dulcicora cerró sus puertas, los Masky y los barriletes desaparecieron con ella. Nadie los compró. Nadie siguió fabricándolos. Hoy algunas tiendas especializadas en golosinas antiguas ofrecen una versión similar fabricada en Alemania, pero los originales españoles no existen en ningún sitio. El nombre Masky se sigue recordando con más cariño del que uno esperaría de un caramelo tan sencillo. Los caramelos de Cuba Libre se vendían en el kiosco como cualquier otra chuchería y su nombre venía de la bebida de toda la vida. No tenían ni una gota de alcohol, claro que no. Pero en aquella época a nadie le parecía raro que una golosina llevara el nombre de un combinado. Eran caramelos duros con sabor a cola y limón, envueltos en papelitos de colores. La gracia estaba en que el nombre sonaba a cosa de mayores y eso los hacía irresistibles para los niños que querían imitar lo que veían en casa en las reuniones familiares. Había quien los sacaba en el recreo con cierto aire de importancia. Existían también en versión masticable. En su forma clásica de los años 80, con aquellos envoltorios y aquella presentación que los hacía tan reconocibles, han desaparecido de los kioscos de España. Lo que queda hoy en algunos sitios son versiones muy distintas que no tienen nada que ver con lo que se vendía entonces. Los cigarrillos de chocolate eran una cajita pequeña que imitaba un paquete de tabaco. Y dentro había unas barritas de chocolate con un papelito blanco en un extremo para que parecieran cigarrillos de verdad. El chocolate era bastante malo y el papelito costaba la vida quitarlo. A veces te lo comías con el chocolate sin darte cuenta, pero nada de eso importaba. Lo que importaba era ponértelo en los labios y andar por ahí haciendo como que fumabas, igual que hacían los mayores. Varias generaciones de niños españoles crecieron con ellos sin que nadie dijera nada. Eran una cosa normal en cualquier kiosco. Pero en 2005 el gobierno aprobó la ley antitabaco y uno de sus artículos prohibía vender a menores cualquier objeto que imitara productos del tabaco. Los cigarrillos de chocolate desaparecieron de todos los kioscos de España al año siguiente, de golpe, de un día para otro. Hoy cuesta imaginar que alguna vez existieron. El Winner Taco era un helado con forma de taco mexicano. Barquillo crujiente doblado por la mitad, relleno de helado de vainilla con vetas de caramelo y cubierto por fuera de chocolate con trocitos de frutos secos. Era de la marca Frigo y llegó a España a finales de los 90. Pequeño pero con mucho sabor en cada mordisco. La gracia estaba en que cada bocado daba una mezcla distinta de texturas al mismo tiempo. El crujido del barquillo, la cremosidad del helado y el chocolate por fuera. Se convirtió rápidamente en el favorito de muchos veranos. Cuando Nestlé absorbió Frigo junto con otras marcas de helados del país, unificó catálogos y suprimió lo que no cuadraba en números. El Winner Taco desapareció de los carteles de las heladerías sin que nadie lo anunciara. Muchos veranos después la gente seguía preguntando por él en los kioscos, sin saber que ya no iba a volver nunca. El helado Poppy era un polo de nata y fresa normal y corriente hasta que llegaras al final del palo. Ahí, incrustado en la punta, había un trozo de chicle. La idea era que te comieras el helado entero para llegar al chicle como si fuera un premio. Eso hacía que los niños se lo acabaran con una velocidad poco habitual cuando había un polo de por medio. Era de la marca Mico,
la misma del Frigopie y otros helados que marcaron aquella época. Cuando Nestlé absorbió Miko, Cami y Avidesa las unificó bajo su propio nombre y suprimió los productos que no encajaban en su nuevo catálogo. El Poppi desapareció en ese proceso. Era un helado sin demasiada fama, de los que no salen en los grandes listados de nostalgia, pero de los que se recuerdan con cariño precisamente por ese detalle del chicle al final del palo que lo hacía diferente a todos los demás. El chicle pintalabios era exactamente lo que parecía. Un chicle en forma de barra de labios dentro de un estuche pequeño que imitaba el de un maquillaje de verdad. Girabas la base y el chicle iba saliendo poco a poco, como hacen las señoras con el pintalabios. El sabor era de fresa o cereza, pero lo de menos era el sabor. Lo importante era el ritual de sacarlo, girarlo, morderlo y guardarlo de nuevo en el bolsillo con toda la naturalidad del mundo. Las niñas lo llevaban con orgullo como si fuera un accesorio de verdad. Los niños lo miraban con curiosidad y con ganas de probarlo sin reconocerlo en voz alta. Era de esas golosinas que no solo se comían, sino que también se exhibían. Desapareció de los kioscos españoles sin dejar rastro. No hubo ninguna empresa que lo rescatara ni ninguna versión moderna que se le pareciera. Simplemente se fue, igual que tantas cosas de aquel tiempo, sin avisar y sin explicación. Los Snipe de nata eran de la empresa Damel, la misma que fabricaba los Cheyu en Elche. Cuadraditos blandos, de color blanco cremoso, con un sabor a nata suave que se te quedaba en la boca un buen rato. No eran llamativos. No tenían mascota, ni canción de anuncio, ni cromos en el envoltorio. Eran simplemente buenos, de esa manera sencilla que tienen las cosas que no necesitan convencerte de nada. Se pedían en el kiosco junto con otras chuches y quedaban bien con casi todo. Había adultos que los compraban para ellos porque el sabor a nata gustaba a cualquier edad. Cuando Damel empezó a perder fuelle con la crisis de los 80 y fue cambiando de manos, la producción se redujo y los Snipe desaparecieron junto con otras referencias. No fueron los que más atención se llevaron cuando desaparecieron porque no eran los más famosos, pero quienes los compraban los echan de menos con la misma intensidad que a los Cheyu. El Bubble Jack era el chicle más raro que había en un kiosco español. Venía en un bote de plástico con forma de jarrita de leche en miniatura. Dentro había polvo de chicle de colores. Abrías el tapón, volcabas el polvo en la boca y aquello se convertía en chicle al mezclarse con la saliva. Te dejaba la lengua de un color intenso, la boca llena de una pasta dulce con sabor frutal y las manos manchadas si no tenías cuidado. Esa era una experiencia extraña que los niños repetían porque ver cómo algo en polvo se convertía en chicle tenía algo de magia de kiosco barata. No era el chicle más rico del mundo, pero sí el más curioso con diferencia. Desapareció de los kioscos españoles en los 90. Alguna versión existe hoy fuera de España, pero los que se vendían aquí en aquellos botecitos con forma de jarrita ya no existen en ningún sitio de este país. Los caramelos en forma de pastillas de medicina venían en un blister de plástico transparente, exactamente igual que los blísteres del botiquín de casa, con caramelitos de colores dentro. La gracia estaba en hacer como que te tomabas las medicinas, igual que los mayores, solo que en lugar de pastillas de verdad eran caramelos de sabores frutales. Y era una broma que a los niños les hacía mucha gracia, y a los padres no siempre tanta. Había versiones de todos los colores. Algunos venían en blanco, de menta, y esos podían pasar por medicinas de verdad delante de quien no se fijara. En su versión clásica de los años 80 y 90 han desaparecido de los kioscos de España. Lo que queda hoy en algunas tiendas de golosinas antiguas no es lo mismo. Eran una de esas golosinas que no tenían nada especial en el sabor, pero que te dejaban un recuerdo que dura mucho más de lo que duraba el caramelo. Los Trex eran chicles sin azúcar cuando nadie fabricaba chicles sin azúcar todavía. Los lanzó Joico en 1983 y venían en láminas y en grajeas pequeñas con sabores de fresa ácida, menta y clorofila. Si en aquella época la gente no entendía muy bien por qué ibas a comprar un chicle sin azúcar cuando los había con azúcar y sabían mejor. Pero los Trex se mantuvieron. Con el tiempo, cuando la preocupación por el azúcar fue creciendo, los chicles sin azúcar ganaron terreno. Los Trex no llegaron a ver ese momento de gloria porque cuando Wrigley compró Joico en 2004, decidió quedarse con su propia marca de chicles sin azúcar, el Orbit, y los Trex sobraron. La fábrica de Tarazona cerró en 2009 y con ella desaparecieron para siempre. Nadie los rescató. Nadie siguió fabricándolos. Una ironía bastante grande. Los primeros en hacer chicles sin azúcar en España no sobrevivieron para ver cómo triunfaba la idea. El helado Flash Golosina era de los más baratos del kiosco en verano. Y un polo de hielo con sabor frutal intenso que te dejaba la lengua de un color que no existía en la naturaleza durante horas. Se compraba cuando te quedabas sin dinero para el Frigopie o el Winner Taco y necesitabas algo frío.
Valía muy poco y por eso era el helado de los niños más pequeños, de los que aún no habían aprendido a administrar la paga. Los había de fresa, naranja y limón, con un sabor tan artificial que era imposible compararlo con ninguna fruta real. Pero importaba que era frío, barato y te manchaba la boca de colores. Desapareció cuando las marcas grandes de helados se hicieron con el mercado y los productos más sencillos y baratos quedaron fuera de los catálogos. No ha habido ninguna empresa que lo recuperara y hoy no existe. Era una golosina menor pero de las que se recuerdan. Los Melody Pops eran caramelos con forma de silbato que sonaban de verdad. El caramelo era el cuerpo del silbato y el palo de madera hacía de boquilla. Lo metías en la boca, soplabas por el agujerito que tenía y salía un pitido auténtico. Eso significaba que podías comerte el caramelo haciendo música al mismo tiempo, lo que a los niños les parecía lo mejor que había en el kiosco. El sabor era de fresa o de frutas y la textura era la de un caramelo duro normal. Pero lo de silbar mientras te lo comías lo cambiaba todo. Eran de la empresa Chupa Chups y se vendieron durante bastantes años en los kioscos de España. El problema era que si te lo comías demasiado rápido, el silbato dejaba de funcionar antes de acabarlo. En su versión clásica de aquella época han desaparecido. Lo que queda hoy no suena igual, ni sabe igual, ni tiene nada que ver con lo que se vendía entonces en los kioscos. Y aquí viene la golosina que no esperabas. La que casi nunca aparece en estos listados, pero que quienes la conocieron no han olvidado. Las canicas de caramelo de fiesta. Eran bolitas de caramelo duro, exactamente del mismo tamaño que una canica de cristal de las de jugar en el recreo, en colores vivos con sabores de frutas. Venían en una bolsita transparente que recordaba a la de las canicas de verdad. La idea era que antes de comértelas podías jugar con ellas, aunque casi nadie aguantaba el tiempo suficiente para echar ni una partida. El color se te iba quedando en los dedos mientras las manejabas y eso ya era una señal de que lo del juego era más una excusa que un plan real. Fiesta las retiró de su catálogo hace muchos años, y hoy no existen en ningún kiosco de España. Eran una golosina sencilla, sin grandes anuncios, pero de las que se recuerdan, que es lo que importa. Recordar estas golosinas es volver a esos kioscos que olían a papel de caramelo y a regaliz, a esas tardes de patio donde un puñado de chimos o un trozo de cheyu eran suficiente para que el día fuera bueno. No eran solo chuches, eran parte de cómo vivíamos. Y aunque ya no estén, siguen ahí, en algún lugar entre los dientes y la memoria.